El motor del sedán de lujo se apagó silenciosamente frente a la imponente fachada de la mansión Los Arcos. Octavio, un hombre de 41 años que había dedicado su vida a construir un imperio inmobiliario desde la nada, suspiró con alivio. Había adelantado su vuelo 3 días, cancelando reuniones importantes en el extranjero solo para poder cenar con las 2 mujeres de su vida, su amada esposa, Valeria, y su anciana madre, doña Matilde. Mientras sacaba su maletín de cuero del asiento trasero, una sonrisa de anticipación cruzó su rostro, cansado pero satisfecho. Imaginaba la escena que encontraría adentro. Quizás estarían viendo televisión juntas, o tal vez Valeria le estaría leyendo algún libro a Matilde, como siempre le prometía por teléfono. Octavio creía ciegamente que la armonía reinaba en su hogar, convencido de que su éxito financiero había comprado la paz y la comodidad que su madre merecía en sus últimos años. No tenía idea de que, al cruzar esa puerta de roble macizo, su realidad perfecta se rompería en 1000 pedazos irreparables. Octavio subió los escalones de mármol con pasos ligeros, intentando no hacer ruido para sorprenderlas. La casa estaba en silencio, un silencio extraño para ser las 5 de la tarde. Normalmente, se escucharía música suave o el tintineo de la vajilla preparándose para la cena. Sin embargo, ese silencio se sentía denso, cargado de una energía pesada que le erizó la piel de los brazos. Octavio se detuvo un momento en el vestíbulo, ajustándose la corbata, tratando de sacudirse esa sensación de inquietud irracional. Se dijo a sí mismo que estaba paranoico por el estrés del viaje. Después de todo, Valeria, con sus 30 años y su vitalidad, siempre le decía que doña Matilde era como una segunda madre para ella. «¿Cómo no voy a amarla, Octavio? Ella te trajo al mundo», solía decirle Valeria con esa sonrisa encantadora que lo había enamorado 3 años atrás. Esas palabras resonaban en su mente como una dulce mentira, mientras avanzaba por el pasillo principal hacia la sala de estar. De repente, una risa estridente rompió la quietud. Era la risa de Valeria, pero no tenía el tono cálido y coqueto que Octavio conocía. Era una risa afilada, burlona, cargada de una crueldad que él nunca había presenciado. Octavio frunció el ceño, confundido. Aceleró el paso, sintiendo que el corazón comenzaba a latirle con fuerza en los oídos. Al llegar al arco que separaba el vestíbulo de la gran sala de estar, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó paralizado, como si sus pies se hubieran fundido con el suelo. No era una escena de cariño familiar. No había abrazos ni lecturas compartidas. Lo que vio fue una pesadilla doméstica que contradecía cada promesa de amor que Valeria le había hecho en el altar. La luz de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire y la terrible verdad que su esposa ocultaba cuando él no estaba en casa. En el centro de la inmensa sala, rodeada de muebles de diseño italiano y cuadros costosos, estaba doña Matilde. A sus 79 años, la mujer que había trabajado lavando ropa ajena para pagar los estudios de Octavio, sostenía una escoba con sus manos temblorosas y artríticas. No llevaba su ropa cómoda de estar en casa, sino un vestido gris, viejo y desgastado, que parecía un uniforme de castigo. Frente a ella, Valeria, vestida impecablemente con un elegante vestido azul marino y joyas que Octavio le había regalado, la señalaba con el dedo, doblada de la risa. La postura de Valeria era de total dominio y desprecio, mientras que la de Matilde era de sumisión absoluta, con la cabeza gacha y la mirada clavada en el suelo, intentando barrer una mancha imaginaria en el piso inmaculado. La imagen era tan grotesca, tan injusta, que el cerebro de Octavio tardó unos segundos en procesar que esa era su esposa y esa era su madre. «Más rápido, Matilde, pareces una tortuga», gritaba Valeria entre carcajadas, sin notar aún la presencia de su esposo en la entrada. «Si quieres comer esta noche, tienes que ganártelo. Ya te dije que en esta casa no mantenemos a viejas inútiles que solo sirven para ocupar espacio. Octavio no está aquí para defenderte con sus cuentos de Madre Santa. Aquí mando yo a...» Las palabras golpearon a Octavio con la fuerza física de un puñetazo en el estómago. Cada sílaba destilaba veneno.
Valeria no solo estaba obligando a una anciana frágil a hacer trabajos domésticos pesados, teniendo personal de servicio contratado, sino que la estaba humillando psicológicamente por puro placer sádico. Doña Matilde intentaba mover la escoba, pero sus fuerzas eran pocas, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla arrugada, cayendo al suelo que su nuera le exigía limpiar. Esa lágrima fue el detonante que despertó a Octavio de su estupor. Hacemos una pausa muy importante aquí. Querida comunidad de Rutas Fascinantes, lo que estamos presenciando es una de las situaciones más dolorosas que pueden ocurrir en una familia, el maltrato oculto hacia nuestros mayores. Octavio vivió engañado, creyendo que el amor de pareja garantizaba el respeto hacia su madre. A veces, la soledad de los ancianos no es estar solos, sino estar acompañados por las personas equivocadas. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy. Por favor, se dejen en los comentarios su ciudad y su país. Nos llena de emoción ver cómo esta comunidad crece unida por los valores y el respeto. Sigamos con la historia, porque el enfrentamiento que está a punto de ocurrir cambiará el destino de estas tres personas para siempre. Doña Matilde se detuvo un momento para tomar aire, apoyando su peso sobre el palo de la escoba como si fuera un bastón. Su respiración era agitada y un leve silbido salía de su pecho. «Por favor, Valeria, me duelen mucho las manos hoy», suplicó la anciana con voz apenas audible, una voz quebrada por el miedo y la vergüenza. «Déjame sentarme un ratito. Prometo que termino luego». La respuesta de Valeria fue implacable. Chasqueó los dedos con impaciencia, como quien arrea ganado. «¿Cansada? No me hagas reír. Te pasas el día sentada estorbando. Barre bien esa esquina, o le diré a Octavio que perdiste tus joyas otra vez y que estás perdiendo la cabeza. ¿Quieres que te mande a un asilo? Porque eso es lo que va a pasar si sigues quejándote». La amenaza del asilo hizo temblar visiblemente a Matilde. Era su mayor terror, morir lejos de su hijo, sola y olvidada entre extraños. Octavio sintió que la sangre le hervía en las venas, una mezcla de ira volcánica y una culpa devastadora. Recordó todas las veces que Matilde le había dicho por teléfono: «No te preocupes, hijo, estoy bien. Valeria me cuida a su manera». Ahora entendía el terror detrás de esas palabras. Su madre no lo estaba protegiendo a él de una preocupación, se estaba protegiendo a sí misma de las represalias de Valeria. Octavio apretó el maletín con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se sintió el hombre más estúpido del mundo. Había estado tan ocupado haciendo dinero para darles lo mejor, que había dejado al ser que más amaba a merced de una depredadora disfrazada de esposa perfecta. La mujer elegante que reía frente a él se transformó ante sus ojos en un monstruo. Ya no veía su belleza, solo veía la fealdad de su alma podrida. El sonido del maletín de cuero cayendo al suelo resonó como un disparo en la sala silenciosa. El ruido seco cortó la risa de Valeria de golpe. Ella se giró bruscamente hacia la entrada, con la sonrisa aún congelada en el rostro, pero sus ojos se abrieron con pánico al ver a Octavio parado allí, mirándola con una expresión que nunca le había visto. No era el Octavio amoroso y complaciente, era un juez dictando sentencia. Matilde también levantó la vista, y al ver a su hijo, el alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por el miedo de que Valeria cumpliera sus amenazas. «¡Octavio!», exclamó Valeria, tratando de recomponer su postura y suavizar su voz en una fracción de segundo, cambiando la máscara de verdugo a la de esposa cariñosa. «Mi amor, llegaste antes. No te esperábamos». Intentó acercarse a él para besarlo, ignorando a la anciana que seguía con la escoba en la mano. Octavio levantó una mano, deteniéndola en seco sin dejar que lo tocara. Su mirada pasó de Valeria a su madre, observando cada detalle de su sufrimiento. Las manos rojas, el vestido viejo, la postura encorvada. «¿Qué significa esto, Valeria?», preguntó Octavio con una voz peligrosamente baja y calmada. Una calma que presagiaba una tormenta. Valeria soltó una risita nerviosa, buscando una excusa rápida. «Ay, mi vida no es lo que parece. Tu madre, ya sabes cómo es. Insistió en ayudar con la limpieza. Le dije que no lo hiciera, que descansara, pero se puso terca y, bueno,
Le estaba siguiendo la corriente para que se sintiera útil. ¿Verdad, Matilde? Dile a Octavio que tú querías barrer. La manipulación era tan descarada que a Octavio le dieron náuseas. Valeria miró a Matilde con una advertencia implícita en los ojos, esperando que la anciana mintiera por ella una vez más. Por un segundo eterno, el tiempo pareció detenerse en la sala. Doña Matilde abrió la boca para hablar, para repetir el guión que el miedo le había obligado a memorizar. Sí, hijo, yo quería limpiar. Pero al mirar los ojos de Octavio, esos ojos oscuros que eran idénticos a los de su difunto esposo, algo se rompió dentro de ella. La lealtad ciega que sentía por la felicidad de su hijo chocó contra su propia dignidad pisoteada. Sin embargo, el terror a las represalias de Valeria era tan profundo que las palabras se le atascaron en la garganta. Matilde tembló, apretando el palo de la escoba como si fuera su único salvavidas en un naufragio. Valeria, notando la vacilación, clavó sus ojos en la anciana con una intensidad depredadora, una amenaza silenciosa que gritaba: «Si dices una palabra, te arrepentirás». Octavio interceptó esa mirada. Fue un intercambio rápido, venenoso, que le confirmó todo lo que necesitaba saber. No necesitaba una confesión verbal. El pánico en los ojos de su madre era la prueba más contundente de su culpabilidad. Octavio ignoró completamente a su esposa y caminó hacia su madre. Con una suavidad que contrastaba con la furia que llevaba dentro, le quitó la escoba de las manos. Al hacerlo, sus dedos rozaron la piel de Matilde y sintió algo que le heló la sangre. Sus manos estaban heladas, ásperas y llenas de pequeños cortes y callosidades recientes, manos de trabajadora, no de una anciana jubilada que debería estar descansando. «¿Desde cuándo, mamá?», preguntó Octavio con voz ronca, soltando la escoba y dejándola caer al suelo con estrépito. Tomó las manos de su madre entre las suyas y las besó, sintiendo el olor a cloro y limpiador barato impregnado en su piel. «¿Desde cuándo te convertiste en la sirvienta de tu propia casa?». Matilde sollozó, incapaz de contenerse más, y se dejó caer en el pecho de su hijo, llorando con el desespero de quien ha sido rescatado del infierno en el último segundo. «Perdóname, hijo, no quería causarte problemas», susurró ella entre lágrimas. Valeria, viendo que perdía el control de la situación, decidió atacar. «¡Ay, por favor!». «Octavio, qué dramatismo», exclamó cruzándose de brazos y poniendo los ojos en blanco. «La tratas como si fuera de cristal. El doctor dijo que debía hacer ejercicio, ¿no? Barrer un poco no mata a nadie. Además, tú no estás aquí todo el día. No sabes lo difícil que es convivir con ella. Es torpe, tira la comida, ensucia todo. Lo hago por su bien, para que no se atrofie». Octavio se giró lentamente hacia ella. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían. «Pago a 3 empleados domésticos, Valeria. 3 personas para limpiar, cocinar y cuidar el jardín. ¿Me estás diciendo que mi madre, con artritis severa, tiene que barrer porque el personal que pago no es suficiente? ¿O me estás diciendo que despediste al personal cuando yo no estaba para obligarla a ella a servirte?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una lógica irrefutable que acorraló a Valeria contra su propia mentira. La máscara de Valeria comenzó a agrietarse. Al verse descubierta, su tono cambió de la excusa a la agresión defensiva. «Sí, despedí a la enfermera la semana pasada», gritó ella, perdiendo la compostura, «porque estoy harta de gastar tu dinero en gente inútil cuando ella no hace nada más que estar sentada viendo telenovelas. Esta es mi casa también, Octavio, y estoy cansada de que huela a viejo, de que tosa todo el día, de que me mire con esa cara de víctima. Tú llegas, le das un beso y te vas a tus viajes de negocios, pero yo soy la que tiene que aguantarla. Me está robando la juventud. Queríamos privacidad, queríamos una vida de pareja, y ella siempre está ahí, como un fantasma». Las palabras salían de su boca como vómito, revelando un resentimiento oscuro y profundo que había estado fermentando bajo la superficie de su belleza artificial. Octavio la escuchaba horrorizado, reconociendo por fin a la desconocida con la que se había casado. Mientras Valeria gritaba sus insultos, Octavio sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. Recordó cuando conoció a Valeria 3 años atrás. Ella era voluntaria en una fundación, o al menos eso decía.
Parecía tan dulce, tan empática. Recordó cómo ella misma insistió en que doña Matilde viviera con ellos. Jamás permitiría que tu madre viva sola, Octavio. Sería un honor cuidarla. Todo había sido una farsa meticulosamente calculada. Una actuación digna de un Oscar para casar al millonario soltero y luego, poco a poco, deshacerse del equipaje que le molestaba. Octavio se dio cuenta de que su éxito empresarial, su habilidad para detectar mentiras en los negocios, no le había servido de nada en su propia casa. El amor lo había cegado, y su madre había pagado el precio de esa ceguera con humillación y dolor. La culpa era un peso insoportable, pero sabía que no era momento de lamentarse, sino de actuar. Amigos de Rutas Fascinantes. Aquí vemos la triste realidad de muchas familias. Las máscaras se caen cuando se cierra la puerta de casa. Valeria se vendió como un ángel para conseguir el anillo, pero su verdadero ser desprecia la vejez y la vulnerabilidad. Es aterrador pensar con quién compartimos nuestra vida realmente. Antes de continuar con la confrontación final, quiero pedirles algo. Si ustedes creen que el respeto a los padres es innegociable, escriban la palabra lealtad en los comentarios. Y si alguna vez han tenido una corazonada sobre alguien que resultó ser cierta, cuéntenos brevemente. Sus experiencias enriquecen esta comunidad y nos ayudan a abrir los ojos ante las injusticias. Sigamos, porque doña Matilde está a punto de revelar un secreto aún más oscuro que cambiará la perspectiva de Octavio para siempre. Octavio levantó la mano nuevamente, silenciando los gritos histéricos de Valeria. «Basta», dijo con voz firme. «Ni una palabra más». Se volvió hacia su madre y la guió con ternura hacia el sofá de cuero blanco, ese sofá donde Valeria le prohibía sentarse por miedo a que lo ensuciara. La sentó y se arrodilló frente a ella, ignorando a su esposa que resoplaba indignada al fondo de la sala. «Mamá, mírame», le pidió Octavio, tomando su rostro entre sus manos. «Necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. No me protejas. Si no me dices todo lo que ha pasado, no podré arreglarlo. ¿Qué más te ha hecho? ¿Te ha golpeado?» Matilde negó con la cabeza rápidamente ante la mención de golpes físicos, pero sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Golpes no, hijo, pero hay cosas que duelen más que un golpe». Con la voz temblorosa, Matilde comenzó a desahogar meses de tormento silencioso. «No me deja comer contigo en la mesa cuando estás de viaje, hijo. Dice que hago ruidos al masticar que le dan asco. Me hace comer en la cocina, con las sobras del día anterior», confesó, bajando la cabeza avergonzada, como si el hambre fuera un pecado suyo. Y me quitó mi teléfono. Me dijo que se había roto, pero yo la vi guardarlo en su cajón para que no pudiera llamarte. Me dijo que si te contaba algo, tú me odiarías, que me mandarías a ese asilo del estado donde la gente muere sola. Me dijo que tú la amas a ella y que yo solo soy una carga que te impide ser feliz. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Octavio. La crueldad psicológica, el aislamiento sistemático, el uso del amor de su hijo como arma para torturarla. Era un plan maquiavélico diseñado para quebrar el espíritu de la anciana. Valeria intentó intervenir. «Es una mentirosa senil, inventa cosas», pero la mirada que Octavio le lanzó la congeló en su sitio. Matilde, sintiéndose protegida por primera vez en mucho tiempo, continuó. «Pero lo peor no es eso, hijo. Lo peor es lo que hizo con el collar de perlas que tu padre me regaló en nuestro aniversario de plata. Ese que me prometiste que nunca me quitarían». Octavio frunció el ceño. Ese collar era la posesión más preciada de su madre, no por su valor económico, sino sentimental. «¿Qué pasó con el collar, mamá?», preguntó, temiendo la respuesta. Ella me lo quitó hace 2 semanas», sollozó Matilde. «Dijo que una vieja como yo no lucía esas joyas que parecían perlas en un cuello de tortuga. Dijo que lo vendió para pagar un tratamiento de spa, porque alguien en esta casa tenía que verse bien». El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto y aterrador. Octavio se puso de pie lentamente. Su estatura de 1,80 m pareció crecer, llenando la habitación con una energía oscura y peligrosa. Vender el legado de su padre, robarle a una anciana indefensa para caprichos banales, era un nivel de bajeza que Octavio no podía concebir. Se giró hacia Valeria,
quien había retrocedido unos pasos, chocando contra una mesa auxiliar. Ya no había rastro de la esposa arrogante, ahora había miedo real en sus ojos. Ella sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. «Dame tu teléfono, Valeria», ordenó Octavio, extendiendo la mano con la palma abierta. No era una petición, era una orden militar. «¿Qué? ¿Por qué? No tienes derecho», balbuceó ella. «Dame el teléfono ahora», rugió Octavio con una voz que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Valeria, temblando, sacó su celular de última generación y lo puso en la mano de su esposo. Lo que Octavio encontró allí confirmaría la traición final. Octavio desbloqueó el teléfono con facilidad. Conocía la clave porque él mismo se lo había comprado y configurado. Un gesto de confianza que ahora le parecía una estupidez monumental. Sus dedos se movieron rápidamente, no hacia las llamadas, sino hacia la galería de fotos y las aplicaciones de mensajería. Lo que encontró le revolvió el estómago más que cualquier enfermedad física. Allí, en la carpeta de eliminados recientemente, había fotos de Valeria posando frente al espejo, no con el vestido elegante que llevaba puesto ahora, sino en lencería provocativa que Octavio jamás había visto. Pero lo peor estaba en los mensajes de WhatsApp, un chat archivado con un nombre clave, Inversor. Al abrirlo, la verdad le estalló en la cara. La vieja soltó el collar por fin. «Ya tengo el efectivo. Nos vemos en el hotel de siempre a las 8. El idiota de mi marido llega en 3 días. Tenemos tiempo». La fecha del mensaje era de hacía 2 semanas. No solo había vendido la joya familiar para financiar una aventura, sino que se burlaba de él con su amante, llamándolo idiota mientras gastaba su fortuna. El mundo de Octavio se inclinó sobre su eje. La mujer que juraba amarlo, la que dormía en su cama y fingía cuidar a su madre, era una adúltera calculadora que había convertido su hogar en un nido de víboras. Levantó la vista del teléfono, con los ojos inyectados en sangre, pero con una frialdad aterradora en su expresión. Valeria, al ver que él había leído el chat, dejó caer la fachada de víctima asustada. Su postura cambió radicalmente. Cruzó los brazos y levantó la barbilla en un gesto desafiante, dándose cuenta de que ya no tenía sentido seguir actuando. «¿Y bien?», espetó ella con veneno. «¿Vas a seguir husmeando o vas a aceptar que esto es culpa tuya? Un hombre que nunca está en casa no puede esperar que una mujer joven y bella como yo se quede tejiendo como una monja. Necesitaba atención, Octavio, y tú solo me dabas cheques. El inversor, como tú leíste, me da lo que tú no puedes». Su cinismo era tan absoluto que dejaba sin aliento. Octavio apretó el teléfono con tanta fuerza que la pantalla se astilló bajo su pulgar. Caminó lentamente hacia ella, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared fría. «No te atrevas a culparme de tu falta de moral», susurró él, cada palabra cargada de un desprecio glacial. «Te di todo. Te saqué de ese apartamento compartido donde debías 3 meses de renta. Te vestí de seda, te di un estatus, te di una familia, y tú me pagas torturando a una anciana indefensa y revolcándote con otro con mi dinero». Valeria soltó una carcajada histérica, cruel. «Esa vieja es una carga. Huele a muerte. Arruina la estética de esta casa. Yo solo quería que se fuera, que se muriera de una vez, para que pudiéramos disfrutar de nuestro dinero en paz. ¿Tan difícil es entender que ella sobra en esta ecuación? El collar fue un pequeño pago por mis servicios de enfermera, porque aguantarla es un trabajo insalubre». Doña Matilde, desde el sofá, se cubrió los oídos con las manos, sollozando al escuchar el odio puro que su nuera sentía por ella. Octavio miró a su madre, rota y humillada, y luego miró a la mujer hermosa y vacía que tenía enfrente. En ese momento, el amor que alguna vez sintió por Valeria se evaporó por completo, reemplazado por un asco profundo. «Se acabó, Valeria», sentenció Octavio. «Quiero el divorcio, y no será un divorcio amigable. Te voy a destruir en los tribunales. Tengo pruebas de tu adulterio. Tengo pruebas del maltrato a una persona mayor, que es un delito penal en este país. Y tengo testigos. Vas a salir de aquí sin un centavo, y te aseguro que ningún abogado decente querrá defenderte cuando vean lo que le hiciste a mi madre». La mención de perder el dinero fue lo único que realmente asustó a Valeria. Su arrogancia vaciló por un segundo, reemplazada por el cálculo financiero de una superviviente desesperada.
Tú no puedes dejarme en la calle, siseó Valeria, recuperando su tono amenazante. Estamos casados por bienes mancomunados. La mitad de todo esto es mío. La casa, las cuentas, la empresa. Si me divorcias, te voy a quitar hasta las ganas de vivir. Voy a decirle a la prensa que tú me pegabas, que tu madre está loca y me atacó. ¿A quién crees que creerán? ¿A un empresario rico y frío o a una mujer joven y llorosa? Puedo arruinar tu reputación en un segundo, Octavio. Así que piénsalo bien antes de echarme. Tal vez deberíamos llegar a un acuerdo. Tú te quedas con tu vieja momia. Yo me quedo con la casa de la playa y una pensión mensual generosa, y todos felices. La audacia de su chantaje era increíble. Estaba intentando negociar su salida después de haber sido descubierta cometiendo atrocidades, confiando en que el miedo al escándalo paralizaría a Octavio. Hacemos una pausa para respirar, comunidad de rutas fascinantes. La sangre hierve al escuchar a personas como Valeria, que ven el matrimonio no como una unión de amor, sino como una transacción financiera asegurada. La amenaza de «te quitaré la mitad» es el arma favorita de quienes no construyeron nada, pero quieren llevarse todo. Es aterrador pensar cuántas personas soportan abusos por miedo a perder su patrimonio o su reputación. Quiero preguntarles algo muy serio. ¿Creen que la ley debería proteger más a las víctimas de estafadores matrimoniales como Valeria? Escriban la palabra justicia en los comentarios si opinan que quien traiciona y maltrata debería salir del matrimonio sin nada. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Sigamos, porque Octavio tiene un as bajo la manga que Valeria olvidó por completo. Octavio la miró con una calma que la desconcertó. No había miedo en sus ojos, solo una lástima infinita. «¿Bienes mancomunados?», repitió él con una sonrisa irónica. «Valeria, parece que tu memoria es tan selectiva como tu conciencia. ¿Recuerdas el día antes de la boda? Ese montón de papeles que firmaste sin leer porque estabas demasiado ocupada probándote tiaras de diamantes y bebiendo champán con tus amigas. Firmaste una separación total de bienes con una cláusula de infidelidad muy específica. Mi abogado insistió, gracias a Dios. Si me engañabas, el acuerdo prenupcial establece que sales de este matrimonio exactamente con lo que entraste. Y si mal no recuerdo, entraste con una maleta de ropa usada y una deuda bancaria». El rostro de Valeria palideció hasta volverse del color de la cera. El recuerdo de esa firma apresurada la golpeó como un tren. Había estado tan segura de poder manipularlo, siempre que nunca pensó que ese papel importaría. Eso no es válido. Yo puedo decir que me coaccionaste, tartamudeó ella, retrocediendo hacia la escalera, buscando una vía de escape o algo de valor que pudiera agarrar. «Inténtalo», la retó Octavio, «pero hazlo fuera de mi propiedad. Tienes 10 minutos, Valeria. 10 minutos para subir, llenar una maleta solo con tu ropa. Y digo, tu ropa, nada de lo que yo te compré. Nada de joyas, nada de bolsos de diseñador, y largarte de mi vista para siempre. Si en 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía y te haré sacar esposada por abuso doméstico a una persona de la tercera edad. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad que instalé en la sala hace un mes para vigilar a los empleados, pero que acabaron grabándote a ti». Esta fue la estocada final. La mención de las cámaras ocultas, que Valeria desconocía por completo, selló su destino. No había mentira que pudiera salvarla contra un video. Valeria soltó un grito de frustración animal, una mezcla de furia y derrota, y corrió escaleras arriba taconeando con fuerza. Se escucharon portazos, cajones abriéndose y cerrándose con violencia, cosas rompiéndose contra el suelo. Octavio no se movió. Se giró hacia su madre, quien seguía temblando en el sofá. «Ya pasó, mamá, ya pasó», le susurró abrazándola con fuerza, permitiendo que ella mojara su camisa con lágrimas de alivio. «Nunca más, te lo juro por la memoria de papá. Nunca más nadie te va a levantar la voz en esta casa». Matilde se aferró a él, sintiendo que despertaba de una pesadilla de meses. «¿De verdad tienes cámaras, hijo?», preguntó ella con voz débil. Octavio negó con la cabeza y le guiñó un ojo tristemente. «No, mamá, no instalé cámaras. Debería haberlo hecho, pero confiaba en ella. Fue un bluff, una mentira piadosa para asustarla y que confesara. Y funcionó. Exactamente 9 minutos después, Valeria bajó las escaleras.
No arrastraba una maleta, sino que llevaba un bolso de mano lleno a reventar y un abrigo puesto encima del vestido. Su rostro estaba descompuesto por el llanto rabioso y el maquillaje corrido. Al pasar junto a Octavio y Matilde, se detuvo. No hubo disculpas ni remordimiento, solo odio. Te vas a arrepentir de estos, Octavio. Vas a terminar viejo y solo, limpiándole la baba a esta vieja inútil. Yo soy joven, yo encontraré a otro que me dé lo que merezco, escupió ella. Octavio abrió la puerta principal de par en par, dejando entrar el aire fresco de la noche que limpiaba el ambiente viciado de la casa. No lo dudo, Valeria, siempre habrá incautos, pero ahora, fuera de mi casa. Valeria salió a la noche oscura, y cuando sus tacones tocaron el asfalto de la calle, Octavio cerró la puerta con un golpe seco y definitivo. El silencio volvió a la mansión, los arcos, pero esta vez era un silencio de paz. Con la salida de Valeria, la mansión, los arcos, quedó sumida en un silencio profundo, pero esta vez no era un silencio opresivo, sino uno de descompresión. Octavio cerró los ojos por un momento, apoyando la frente contra la madera fría de la puerta, dejando salir un suspiro tembloroso que había estado conteniendo desde que entró a la casa. Al girarse, vio a su madre sentada en el borde del sofá, luciendo pequeña y frágil en medio de tanto lujo vacío. La imagen le partió el alma nuevamente. Se acercó a ella, no como el empresario exitoso que resuelve problemas con cheques, sino como el hijo que había fallado en su deber más sagrado. «Mamá, perdóname», susurró, arrodillándose para quitarle los zapatos viejos y gastados que Valeria la obligaba a usar. «Voy a pasar el resto de mi vida compensándote por esto. Pero primero vamos a cenar, y vas a comer en la mesa principal, en la cabecera, donde siempre debiste estar». Matilde sonrió débilmente, acariciando el cabello de su hijo. «No tienes nada que perdonar, hijo. Los ojos del amor a veces son ciegos. Lo importante es que despertaste». Esa noche, la cena fue agridulce. Octavio ordenó la comida favorita de su madre de un restaurante exclusivo, pero Matilde apenas probó bocado. Su estómago estaba cerrado por la tensión acumulada de meses. Mientras ella intentaba comer una cucharada de sopa, Octavio observó con detenimiento sus manos bajo la luz del candelabro. Estaban enrojecidas, con la piel reseca y las uñas rotas por el trabajo forzado. Cada grieta en su piel era un testimonio de la crueldad de Valeria y de la negligencia de él. «Mañana mismo vendrá un médico a revisarte, mamá», anunció Octavio con firmeza. «Y contrataré a una enfermera nueva, pero esta vez yo mismo haré las entrevistas. Nadie entrará a esta casa sin que yo esté seguro de que te tratará como a una reina». Matilde negó con la cabeza. «No quiero enfermeras. Hijo, no quiero extraños mirándome con lástima. Solo te quiero a ti. Si puedes cenar conmigo de vez en cuando, con eso me basta para ser feliz». Esa petición tan humilde hizo que Octavio replanteara todas sus prioridades de vida en un segundo. A la mañana siguiente, Octavio se despertó con una misión clara. No fue a la oficina. En su lugar, comenzó una purga sistemática de la presencia de Valeria en la casa. Ordenó al personal, que había regresado confundido tras las órdenes contradictorias de la señora, que empacaran todo lo que quedaba de ella y lo donaran o lo tiraran. Retiró los cuadros pretenciosos que ella había colgado y volvió a poner las fotos familiares antiguas, aquellas donde su padre sonreía abrazando a Matilde. Mientras movía un mueble en el dormitorio principal, encontró una caja de recibos escondida al fondo del armario de Valeria. Eran comprobantes de casas de empeño y joyerías de segunda mano. Sus manos temblaron al revisar los papeles. Allí estaba, un recibo de hace 2 semanas de una casa de empeño en el centro de la ciudad. La descripción del artículo le heló la sangre. Collar de perlas cultivadas, 3 vueltas, cierre de oro antiguo. Era el collar de su madre. Valeria lo había empeñado por una fracción ridícula de su valor para tener efectivo rápido. La furia volvió a encenderse en el pecho de Octavio, pero esta vez era una furia fría y calculadora. No iba a permitir que el legado de su padre adornara el cuello de una desconocida o fuera fundido por unos cuantos gramos de oro. Se vistió rápidamente, tomó el recibo y las llaves del auto. «Mamá, tengo que salir un momento. Es una sorpresa.
Espérame despierta, le dijo a Matilde, quien estaba sentada en el jardín disfrutando del sol por primera vez, sin miedo a ser regañada. Octavio condujo hacia el centro de la ciudad, a una zona que solía frecuentar en su juventud, cuando no tenía nada, pero que ahora le parecía ajena. La casa de empeño, el lingote de oro, era un local lúgubre con barrotes en las ventanas. Octavio entró, su traje de 3 piezas contrastando violentamente con el ambiente de necesidad y desesperación que impregnaba el lugar. El dueño, un hombre calvo con gafas sucias, lo miró con desconfianza. ¿Viene a vender o a cobrar intereses, jefe?, preguntó con sarcasmo. Octavio puso el recibo arrugado sobre el mostrador de vidrio rayado. Vengo a recuperar esto. Y no me diga que ya lo vendió, porque sé que las leyes exigen que retengan las joyas 30 días antes de sacarlas a vitrina, dijo Octavio con su voz de negociador implacable. El hombre tomó el papel, lo miró y soltó una risa seca. Ah, el collar de la chica guapa. Sí, todavía lo tengo en la caja fuerte, pero los intereses corren, amigo, y el precio de recuperación es un 20% más de lo que le presté. A Octavio no le importaba el dinero, le importaba la historia que esas perlas cargaban. Dígame el precio. No voy a regatear, respondió sacando su tarjeta de crédito negra y limitada. El dueño abrió los ojos con codicia, tecleó una suma exorbitante en la calculadora y se la mostró. Octavio ni parpadeó. Pagó el rescate de la dignidad de su madre sin dudarlo. Cuando el hombre puso el estuche de terciopelo desgastado sobre la mesa, Octavio lo abrió para verificar. Allí estaban las perlas, brillando suavemente, testigos mudos de décadas de amor y sacrificio, ahora rescatadas de la sordidez. Hacemos una pausa reflexiva aquí. Familia de rutas fascinantes. Un objeto puede no valer mucho dinero en el mercado, pero valer una vida entera para nosotros. Para Matilde, ese collar no eran perlas, era el recuerdo de su esposo, la promesa de tiempos mejores y su identidad como matriarca. Valeria lo vio como dinero fácil, Octavio lo vio como el honor de su madre. Es increíble cómo el valor de las cosas cambia según los ojos que las miran. Quiero preguntarles con el corazón en la mano, ¿tienen algún objeto en casa que, si lo perdieran, sentirían que pierden una parte de su historia? Puede ser una foto, un anillo barato, una carta. Escriban la palabra tesoro en los comentarios y cuéntenos qué objetos salvarían primero en un incendio. Sus historias nos recuerdan que lo más valioso no siempre es lo más caro. De regreso en la mansión, Octavio encontró a su madre dormida en el sillón de la sala, con una expresión de paz que no le veía desde hacía mucho. Se sentó a su lado y esperó pacientemente a que despertara. Cuando Matilde abrió los ojos y vio a su hijo observándola con una sonrisa misteriosa, se enderezó, arreglándose el cabello canoso. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué me miras así?», preguntó con timidez. Octavio sacó el estuche de terciopelo de su bolsillo y se lo tendió. «Creo que esto te pertenece, doña Matilde, y lamento mucho que haya salido de esta casa, aunque fuera por unos días». Las manos de la anciana temblaron al reconocer el estuche. Lo abrió despacio, como si temiera que estuviera vacío. Al ver sus perlas intactas, Matilde soltó un grito ahogado y se llevó las manos a la boca. No lloró por la joya, lloró porque su hijo había movido cielo y tierra para devolverle algo que ella había dado por perdido. «¿Cómo lo conseguiste? Ella dijo que lo había vendido», balbuceó Matilde, tocando las perlas con reverencia. «Digamos que hice una inversión importante», bromeó Octavio, sacando el collar del estuche. «Permíteme». Se levantó y se colocó detrás del sillón. Con delicadeza, abrochó el cierre de oro en el cuello de su madre. El clic del broche sonó como el cierre definitivo de un capítulo oscuro. Matilde se llevó las manos al cuello, sintiendo el peso familiar y reconfortante de las perlas. «Me siento yo misma otra vez», susurró ella. «Gracias, hijo. No por el collar, sino porque me has devuelto el respeto». Octavio le besó la coronilla. «Tú eres la dueña de esta casa, mamá. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Y te prometo una cosa. A partir de ahora, voy a trabajar menos. No necesito más millones si el costo es no verte. A partir de hoy, cenaremos juntos todas las noches». Las semanas siguientes fueron de curación y trámites legales.
El equipo de abogados de Octavio fue implacable con Valeria. Tal como Octavio había predicho, ella intentó impugnar el acuerdo prenupcial alegando coacción, pero las pruebas de su infidelidad y los testimonios de los antiguos empleados sobre el maltrato hacia Matilde desbarataron cualquier defensa. Valeria salió del divorcio tal como entró, sin nada, y con una mancha social que le cerró las puertas de la alta sociedad que tanto anhelaba. Octavio, por su parte, sintió un alivio inmenso al firmar los papeles del divorcio. Había perdido 3 años de su vida con una mentirosa, pero había recuperado a su madre a tiempo. Sin embargo, notó que, a pesar de la comodidad y la paz, Matilde seguía apagada. Se pasaba los días mirando por la ventana, como si le faltara un propósito. Haber sido tratada como inútil durante tanto tiempo había dejado una cicatriz en su autoestima que el lujo no podía borrar. Un sábado por la mañana, Octavio encontró a Matilde doblando compulsivamente las servilletas de tela, tratando de ayudar a la nueva empleada doméstica, quien le pedía amablemente que descansara. Octavio comprendió entonces que su madre no necesitaba descanso eterno. Necesitaba sentirse vital. Necesitaba saber que todavía servía para algo más que adornar un sofá. Se le ocurrió una idea, una que podría parecer arriesgada dada su edad, pero que quizás era la chispa que ella necesitaba. «Mamá, deja esas servilletas», le dijo Octavio, tomando su abrigo. «Vístete elegante, ponte tu collar de perlas, vamos a salir». Matilde lo miró confundida. «¿A dónde vamos, hijo?» «Al médico otra vez». Octavio sonrió negando con la cabeza. «No, vamos a mi empresa. Tengo un problema con un proyecto de viviendas sociales y necesito la opinión de alguien que sepa lo que es administrar un hogar con poco dinero. Necesito tu asesoría, socia». Los ojos de Matilde se iluminaron con una curiosidad que no mostraban hacía años. Al llegar a las oficinas corporativas de Constructora Los Arcos, el personal recibió a Octavio con la reverencia habitual, pero miraron con curiosidad a la anciana de cabello blanco que caminaba tomada de su brazo con pasos lentos pero dignos. Octavio la llevó directamente a la sala de juntas, donde un equipo de arquitectos jóvenes y ambiciosos discutía sobre los planos de un nuevo complejo residencial de bajo costo. «Señores, silencio», ordenó Octavio. «Les presento a mi consultora senior, doña Matilde. Ella vivirá en la realidad de sus diseños, no en la teoría de sus computadoras». Desplegó los planos sobre la mesa de caoba. «Mamá, mira esto. Dicen que son apartamentos funcionales para familias trabajadoras. ¿Qué opinas?» Matilde se ajustó sus gafas, intimidada al principio, pero al ver los dibujos, su experiencia de vida tomó el control. Señaló un rincón del plano con su dedo índice nudoso. «Aquí, la cocina está muy lejos del lavadero. Una madre no puede cocinar y vigilar la ropa al mismo tiempo si hay 2 paredes en medio. Y estas ventanas son muy pequeñas. La gente pobre no tiene aire acondicionado, hijo. Necesita ventilación cruzada». El silencio en la sala fue total. Los arquitectos, con sus maestrías y títulos colgados en la pared, se miraron entre sí. Ninguno había pensado en la ventilación cruzada o en la logística doméstica real de una madre trabajadora. Solo pensaban en la estética moderna. Octavio sonrió, lleno de orgullo. «Lo ven», dijo a su equipo. «Ustedes diseñan edificios, ella diseña hogares. A partir de hoy, ningún plano se aprueba sin el visto bueno de doña Matilde». Ese momento fue el renacimiento de Matilde. No se le dio un puesto honorífico por lástima, se le dio voz y valor. En las semanas siguientes, la anciana inútil se transformó. Se levantaba temprano, elegía su ropa con cuidado y esperaba a Octavio en la puerta con una carpeta bajo el brazo. Ya no le dolían tanto las articulaciones, porque el entusiasmo es el mejor analgésico natural. Valeria le había robado la alegría, pero el trabajo y el respeto se la devolvieron multiplicada. Mientras Matilde florecía, el destino de Valeria seguía un curso descendente previsible. Unos meses después del divorcio, Octavio coincidió con un viejo conocido en un evento de caridad. «Vi a tu exesposa el otro día», comentó el hombre con incomodidad. Estaba en el casino del centro, acompañada de un hombre mucho mayor, y no se veía muy bien. Parecía desesperada. Octavio escuchó la noticia sin sentir satisfacción ni lástima.
solo una profunda indiferencia. Valeria había elegido el camino del dinero fácil y la manipulación, y cuando se le acabó la juventud y la belleza, sus únicas monedas de cambio, el mercado de la vida la devaluó rápidamente. Octavio no necesitó vengarse. La vida se encargó de poner a cada uno en su lugar. Él tenía la conciencia tranquila, sabiendo que la protegió hasta donde pudo, pero que no podía salvar a quien no quería ser salvada de su propia ambición desmedida. Pasaron 2 años de paz absoluta en la mansión Los Arcos. Matilde celebró su cumpleaños 81, rodeada de los empleados de la constructora, quienes le habían tomado un cariño genuino, llamándola la madrina. Sin embargo, la biología tiene sus propios tiempos, y el cuerpo de Matilde, desgastado por años de trabajo duro y el estrés sufrido bajo el yugo de Valeria, comenzó a apagarse lentamente. No fue una enfermedad repentina o dolorosa, sino un declive suave, como una vela que se consume hasta el final. Octavio dejó de viajar por completo. Instaló su oficina en casa para no separarse de ella ni un minuto. Pasaban las tardes en el jardín, ella en su silla de ruedas, él leyéndole poemas o simplemente sosteniendo su mano. Esa mano que una vez fue forzada a barrer el suelo y que ahora descansaba entre sábanas de seda, amada y honrada. Una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo sobre el césped, Matilde miró a Octavio con los ojos nublados pero serenos. «Hijo, no tengas miedo cuando me vaya», susurró con voz débil. «Me voy llena. Me voy sabiendo que crié a un hombre bueno. Mi único miedo era irme pensando que estabas con una mujer mala, pero Dios me dio tiempo para verte libre». Octavio tragó el nudo en su garganta, apretando sus dedos. «Tú me salvaste a mí, mamá. Si no hubiera entrado ese día, si no te hubiera visto con la escoba, quizás seguiría ciego. Tu sacrificio me abrió los ojos». Fue una despedida larga y dulce, sin palabras pendientes. Matilde falleció esa misma noche, durmiendo, con una sonrisa en los labios y el collar de perlas puesto, llevándose consigo la certeza de que su lugar en el mundo y en el corazón de su hijo estaba restaurado. El funeral de doña Matilde fue un evento multitudinario, pero no por el dinero de Octavio, sino por la gente que ella había tocado en sus últimos años. Familias enteras que vivían en el complejo Villa Matilde, el proyecto que ella ayudó a mejorar, vinieron a dejar flores blancas. Octavio lloró, pero no con la desesperación del arrepentimiento, sino con la tristeza limpia del duelo. No tenía la carga de qué hubiera pasado si él lo había hecho todo. Había corregido el error, había expulsado al mal de su casa y le había dado a su madre los mejores años de su vida al final. Esa tranquilidad de conciencia era la verdadera herencia que Matilde le dejaba. Entendió que el dinero sirve para muchas cosas, pero su uso más noble es cuidar a quienes nos cuidaron cuando no podíamos valernos por nosotros mismos. Familia de rutas fascinantes. Llegamos al final de esta historia que nos toca la fibra más sensible. La vida nos da lecciones duras. A veces, metemos al enemigo en casa disfrazado de amor, y quienes pagan el precio son nuestros padres. La historia de Octavio es un llamado de atención para todos. Vigilen a sus ancianos. No den por sentado que están bien solo porque viven bajo su techo. Quiero pedirles una reflexión final muy importante. ¿Cómo les gustaría ser recordados por sus hijos o nietos? ¿Como una carga o como un tesoro? Escriban la palabra legado en los comentarios si prometen llamar o visitar a sus padres o abuelos esta semana. No esperen a que sea tarde para devolverles un poco del amor que nos dieron. Octavio nunca se volvió a casar, aunque no le faltaron pretendientes. Dedicó el resto de su vida a expandir la fundación que llevaba el nombre de su madre, especializándose en crear hogares dignos para adultos mayores que habían sido abandonados por sus familias. En cada inauguración contaba la historia de la escoba y las perlas, no para exponer su vida privada, sino para enseñar que la dignidad no se negocia. Valeria intentó contactarlo años después, enferma y en la ruina, pidiendo ayuda. Octavio, fiel a su caballerosidad pero firme en sus límites, pagó sus gastos médicos anónimamente, pero nunca permitió que ella volviera a acercarse a él. El perdón existe, pero la confianza, una vez rota de esa manera,
es imposible de reconstruir. Hoy, si visitas la oficina principal de Octavio, verás que detrás de su escritorio no hay títulos universitarios ni premios empresariales. Hay una foto grande, en blanco y negro, de una anciana sonriendo con picardía, señalando un plano arquitectónico con un dedo imperativo. Y justo debajo de la foto, en una vitrina de cristal blindado, descansa un collar de perlas de 3 vueltas. Es el recordatorio diario para Octavio y para todos sus empleados de que el éxito no se mide por la altura de los edificios que construyes, sino por la solidez de los cimientos morales sobre los que te paras. Octavio encontró la paz, no en la soledad, sino en la compañía constante de la memoria de una madre que lo amó más que a su propia vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de dolor, justicia y amor incondicional. En Rutas Fascinantes, creemos que cada historia es un espejo donde podemos mirarnos para ser mejores. Si sentiste rabia con Valeria y paz con Octavio, entonces hemos cumplido nuestra misión. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite abrir los ojos. Recuerden, el amor de una madre es eterno, pero nuestro tiempo para honrarlo es limitado.